porque quiero compartir con ustedes un pensamiento que el Señor me ha regalado y lo voy a extraer desde luego de la palabra de Dios en Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, del verso 12 en adelante, dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde. Sé que muchos están conectados a este programa y le voy a poner un pensamiento o un título a este pensamiento: es nuestra posición y nuestra práctica. Nuestra posición y nuestra práctica. En otras palabras, la posición de la iglesia aquí en la tierra y la práctica de la iglesia aquí en la tierra. Es como decir, la posición mía, la posición del creyente en Cristo aquí en la tierra y la práctica del creyente aquí en la tierra. Con toda seguridad, Dios nos va a dar muchas luces en esta tarde para nosotros poder entender y poder ver con claridad la posición de la iglesia y la posición del creyente. Cuando el hombre reconoce su condición de pecador y entiende a la luz de la palabra de Dios que está perdido y se cobija debajo de ese pabellón que se llama gracia de Dios, recibiendo el perdón que nadie merece, ¿eh? Nadie merece ese perdón. Queda elevado a una posición tan alta que la misma palabra de Dios lo llama pasar de muerte a vida, de un estado de condenado a un estado de salvado. Esto es grande, este es el milagro más grande. Desde luego, esto es lo que podríamos llamar, o lo que llama la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, que convence al hombre, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Bajo esta perspectiva, es que yo quiero, como en este momento, ampliarle la visión de lo que quiero decir. ¿Cómo miramos nosotros nuestra posición y sobre todo cómo la mira Dios? Porque así como la mira Dios, debemos mirarla nosotros. Así como Dios mira a la iglesia, así debemos mirarla nosotros. Así como Dios mira al creyente en Cristo, de la misma manera debemos mirarlo nosotros. Dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, dice Pedro. En este caso me la apropio, para mí. Eso es lo que yo llamo, y lo que yo encuentro en la palabra de Dios, una verdad posicional. Oiga, nuestra posición, de ahí no nos desliga nada. Estamos posicionados. Hemos sido aceptos en el amado, como dice Pablo a los Efesios 1:6. Nosotros no estamos luchando aquí, aventurando a ver si las cosas se nos dan. No, hermanos, ya se nos dieron las cosas. Este es motivo de gozo. Entonces, esa verdad posicional es la que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Y es lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en la segunda carta 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una versión que dice nueva creación, porque es una nueva creación. Entonces observemos algo. Es un cambio de posición o de estado. Ese cambio de posición o de estado es tan radical que es lo que el apóstol Pablo llama la posición perfecta. Por decirlo de otra manera, somos elevados a la posición perfecta de Cristo. Que esto no nos suene para nada extraño, porque desconocer esto sería patinar en conceptos equivocados. Se lo voy a repetir. Es como si nosotros, voy a quitarle ese adverbio de modo, es la posición elevada de Cristo, la que tiene el creyente. Amén, hermanos. Es que nosotros hemos muerto en la muerte de Cristo, resucitado en la resurrección de Cristo y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo en gloria. Ahora, ¿por qué se llama esto una posición perfecta? Porque, como les he dicho, hemos muerto en la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo sirvió para llevar nuestros pecados y para nuestra justificación. Como dice Pablo a los Romanos 5, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. De manera que, hermano, en esta posición nosotros estamos elevados a la altura de Cristo, porque todo lo que es Cristo se le imputa al creyente. Se lo repito, todo lo que es Cristo se le imputa al creyente. El cambio de posición es radical. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos mirar la altura de la iglesia. La altura de la iglesia es tan perfecta como la altura de Cristo. Oiga, mirándolo en esta dimensión debajo del sol. Porque es que el Espíritu Santo lo que hace es elevar a la iglesia, al creyente, a la posición de Cristo, a la altura de Cristo. Oiga, y dicho sea de paso, para que nosotros podamos tener franca entrada al reino de los cielos. Si no tenemos la posición elevada como la posición de Cristo, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, la pregunta que debemos formularnos en esta tarde es, bueno, para los que estamos en la tarde, algunos estarán ya de noche. ¿Cómo miro yo a la iglesia? ¿Cómo miro yo al creyente? ¿Cómo debo mirar yo a esta compañía que se llama la Iglesia de Cristo? ¿Por qué es importante esto, hermano querido? Por una razón muy sencilla. Equivocar en esta visión sería patinar en el presente. Ahora, si nosotros preguntamos, ¿cómo mira Cristo al creyente? En esa posición elevada. Entonces, hermanos, de esa manera la mira Cristo y de esa manera debemos mirar tú y yo, porque tú y yo somos parte de la iglesia, este cuerpo selecto que se llama la iglesia de Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, escribiéndole a los Corintios en esta carta, capítulo 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y entonces cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se lo explico de esta manera. Así como Cristo, después de la resurrección, no fue el mismo, así tampoco el que está en Cristo, después de haber resucitado,
tampoco sigue siendo el mismo. Y bajo esa perspectiva y en esa posición es que nosotros debemos mirar la iglesia. Bajo esa perspectiva es que debemos mirar el creyente. Y yo les confieso algo, hermano. Oiga, nos descomplica la vida. ¿Por qué nos descomplica la vida? Porque no sea que nosotros seamos sorprendidos en estar acusando lo que ya Dios perdonó, condenando lo que Dios ya salvó, juzgando lo que Dios ya juzgó. Como dice Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? En otras palabras, el único que tenía que acusarnos ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo en la cruz del Calvario. Pero no lo hizo en mi cuerpo, sino en su propio cuerpo. Por eso era necesario que él se apropiara un cuerpo. Algunos piensan, no puede ser Dios porque comía, porque lloraba, porque sentía cansancio y todo eso, pero yo le doy gracias a Dios que él se apropió ese cuerpo para poder ser condescendiente con el hombre, conmigo, y sufrir en su propio cuerpo lo que nosotros sufrimos aquí. Hombre, esto es una maravilla. Entonces, hermano querido, ¿quién nos acusará? En otras palabras, ¿quién los baja a ustedes de esa posición? Nadie. Nadie. Nadie nos acusa. Oiga, ¿quién nos condenará? Nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo, pero lo hizo en su propio cuerpo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto, el entendimiento de estas cosas, hermano, nos lleva a mirarnos a nosotros de una manera distinta. ¿Por qué? Oiga, porque nosotros los seres humanos a veces como que somos muy dados a condenar. Pero ojo con eso, para que nosotros no estemos condenando lo que Dios ya perdonó, ya Dios limpió. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. La iglesia es una iglesia perfecta. En la posición, la iglesia es una iglesia perfecta. De manera que yo veo esto una posición que yo diría y me admiro, es una posición tan digna, pero no por la dignidad mía, ni por la dignidad suya, sino por la dignidad de Cristo. O sea que yo no me salvo por mi dignidad, nadie se salvaría. Nadie alcanzaría a hacerle ni cosquillas a Dios usando su propia justicia. No. Nosotros nos salvamos es por la dignidad de Cristo. Y esa dignidad nos la transfiere a nosotros. Entonces, se lo repito, la dignidad de Cristo. Si no nos miramos de esta manera, hermano querido, vamos a patinar y vamos a equivocar nuestra posición. Y téngalo por seguro que como muchos hablan de la iglesia mal, poniéndola en entredicho, porque desde luego no están mirando con los ojos de Cristo. Porque dicho sea de paso, para mirar a la iglesia en esa posición, nosotros tenemos que mirarla con los ojos de Cristo, con la mente de Cristo, para poder mirarla así, de esa manera. Y le repito, si nosotros no miramos la iglesia en esa posición tan digna, tan elevada, tan sublime, nos vamos a equivocar, nos vamos a meter en terrenos fangosos. Dice el profeta Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esto hay que remarcar, esto hay que subrayar. Dios se deleita en misericordia y gracia, porque nosotros vivimos por la misericordia de Dios, pero somos salvos por la gracia de Dios. El que no valora lo que tiene, y yo quiero que me escuche bien,
La vida cristiana se le torna monótona, se le torna solo una rutina diaria, un trasegar cotidiano sin trascendencia. ¿Por qué? Porque no la disfruta. Esta posición hay que disfrutarla, pero para disfrutarla hay que valorarla y hay que vivirla. Por eso la obra del Espíritu Santo afecta primero nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos por el Espíritu Santo la manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Entonces, hermano, yo le invito, procura hablar más de las bendiciones que tienes que de tus problemas. ¿Sabe por qué? Porque los problemas hacen parte de tu práctica aquí en la tierra. Y tu práctica aquí en la tierra, al igual que la mía, no es perfecta. No lo es. Pero, oiga bien, la posición sí es perfecta. Pero yo no debo mirarlo bajo esa práctica imperfecta, sino bajo la posición perfecta. O sea, hermanos, hay un dicho que dice: valora lo que tienes, antes que el tiempo te enseñe a valorar lo que tienes. Créame que alguna vez aquel que no valora esta posición, aquel que no valora este estatus tan digno, élite, especial, una dignidad divina, créame, hermano, que algún día tendrá que lamentar porque no valoró esa posición y la perdió. Entonces te digo que las cosas que quieres no te hagan olvidar las que ya tienes. ¿Qué es lo que tienes? La posición a donde Cristo te ha elevado. Amén. Y le digo otra cosa, que el que no se comporta como debe comportarse es porque no sabe lo que tiene. Porque el que conoce su posición sabe lo que tiene. Y el que sabe lo que tiene, oiga, no se comporta de cualquier manera. No anda por ahí a tientas, saltando o bailando al son que le toque. No. Conoce su posición, aunque su práctica no sea perfecta. Entonces, hermano, el que tiene mucho, hay un pensamiento que leí en alguna parte, el que tiene mucho, pero cree que tiene poco, no debería tener nada. Y de hecho, no tiene nada, porque el que considera que esta posición es poca, que lo que Dios le ha dado no vale nada, empezando por su vida, será una vida mediocre. Será una vida, como decimos por ahí comúnmente, a medio palo. Sí, señor. Nosotros somos esas personas que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que, oiga, nos dieron un salto grande, grande, porque nos pasaron de la esclavitud a la libertad. Pero decir que esto no tiene su riesgo, eso sería querer tapar el sol con una mano. Tiene sus riesgos. Pero de ahí que nosotros debemos analizar también nuestra práctica a la luz de nuestra posición. Oiga, nuestra práctica a la luz de nuestra posición. ¿Por qué? Porque si nosotros somos libres, pero mantenemos todavía una mente de esclavos, te digo esto, los esclavos no son conquistadores. Los esclavos piensan como esclavos, cantan como esclavos, viven como esclavos, se comportan como esclavos, pero nosotros somos libres. Y esa libertad nos permite a nosotros vivir la vida en esta dimensión. Libres, somos libres, con mente de libres, no con mente de esclavos. Nosotros no tenemos por qué estar por ahí achicopalados, cabizbajos, no, hermano. Su frente en alto, pensando lo que usted es, lo que usted significa para Dios y de paso lo que significa para mí.
Porque yo sí miro a mis hermanos en esa posición elevada. Ojalá y se haya equivocado. Porque yo digo una cosa, cristiano que valora su posición y es fiel y se equivoca, será fiel para reconocer su equivocación y levantarse. Hombre, Dios es un Dios tan lleno de amor y de misericordia. Entonces, tengamos mucho cuidado para no hacer de esta libertad un libertinaje, porque eso sí cambiaría el estado. Cambiaría la posición. Como dice el dicho, lo que no me cuesta, hagámoslo fiesta. A veces, como a nosotros no nos costó nada esto de la salvación, como que no la valoramos. Y el pensamiento dice, ¿no? Es que nadie valora algo hasta que no lo pierda. Y lo que nosotros pagamos es lo que valoramos, hermano. Pero esto es falta de fe. Esto es falta de seguridad en lo que Cristo ya hizo, ya realizó por nosotros. Lo de Israel, cuando fue liberado en Egipto, es una ilustración para nosotros. ¿Por qué? Por el uso indebido de la libertad. Ellos hicieron uso indebido. Y los peligros de la confianza excesiva en sí mismo. Ellos abusaron de sus nuevas libertades y cayeron y fueron descalificados. Sencillamente porque, oiga, los libertadores quedaron siendo convertidos en esclavos. Esto es como que paradójico, porque después de haber ellos conquistado la tierra Canaán, se fueron mezclando. ¿Y sabe qué es lo grave para un cristiano? Pensar que la posición de aquellos es mejor que la vida de aquellos es mejor que la nuestra. Y eso es equivocado de pe a pa. Y estoy recordando en este momento lo que dijo el sabio Salomón en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Aunque el impío haga mal 100 veces, al que teme a Dios le va mejor. Esto es categórico. Aunque haga mal 1000 veces, las veces que quiera, pero al que teme a Dios le va mejor, aunque no tenga para el desayuno. Oh, gloria a Dios. Esta es la vida que se vive conforme al diseño de Dios. La libertad total, sin la medición del dominio propio. Esto equivale, hermano, a la templanza, porque nosotros sí tenemos que hacer uso de este fruto del Espíritu Santo. Si nosotros no usamos la libertad con la mediación del poder del Espíritu Santo, téngalo por seguro que traerá consigo libertinaje y conformismo. Así es, gloria a Dios. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, hermano mío? A que nosotros miremos a esta iglesia que no es de aquí. Porque al cambiarnos de posición, nos cambió de ubicación, nos cambió de destino. Por eso es que el apóstol dice, nuestra ciudadanía ahora, no antes, ahora está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, esta verdad de lo que nosotros somos es para que nosotros aprendamos a mirarnos los unos a los otros de acuerdo a esta verdad posicional y mirarnos los unos a los otros de acuerdo a esa verdad posicional es mirar a la iglesia. En otras palabras, mire, rebajar a un cristiano es rebajar la iglesia. Denigrar a un cristiano es denigrar la iglesia. ¿No ve que somos miembros los unos de los otros de este cuerpo glorioso que se llama la iglesia de Cristo? Somos miembros los unos de los otros. Oye, hermano, entonces, mírate como Dios te mira.
Mira a la iglesia como Dios la mira. Y mirémonos los unos a los otros como Dios nos mira. Yo pregunto, ¿y cómo nos mira Dios? Tú sí lo sabes. Oiga, nos mira limpio, nos mira puros, nos mira lavados, nos mira glorificados, nos mira perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Alguien me preguntará, hermano Ciro, ¿perfectos? ¿Cabales? ¿Santos? Sí. A veces como que aceptamos más bien el calificativo de santos y de perfectos no lo aceptamos. Dígame una cosa, ¿cuál es la diferencia? Yo no veo ninguna diferencia. Usted, para Dios, es perfecto por la posición, no por la práctica. Y lo veo santo por la posición. En esa posición que Cristo nos ha elevado, somos perfectos, hermano. Somos santos. Ojalá usted allá donde está pudiera estar diciendo al que está a su lado, oiga, somos perfectos, somos santos. Pero alguien dirá, hermano Ciro, ¿y mi práctica? ¿Y mi práctica aquí en la tierra? Porque yo a veces me equivoco. Yo pregunto, ¿y quién no se equivoca? Si usted se equivoca, hombre, chóquela, porque yo también me equivoco. Pero debemos reconocer que es imperfecta la práctica. Oiga, no la posición, la práctica. Aquí nos equivocamos. ¿Y quién no lo hace? Pero pregunto, si mi práctica es imperfecta, ¿me desliga acaso de la posición perfecta? ¿Qué dirías? Si me dices que sí, estás equivocado de pe a pa. Por lo menos la mía no. Y ojo con ese concepto que tú puedas tener equivocado de la iglesia y de ti mismo. Porque, hermano, mi práctica imperfecta no me desliga nunca de la posición perfecta. No, no, 1000 veces no. Si estamos en la posición, no nos desliga la práctica, hermano mío. Y ahora, otra pregunta suya. ¿Y cómo compruebo que estoy en la posición perfecta? Bueno, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ti no te van a dar un carné, ya ciudadano del cielo, estás limpio. Eso es por la fe, lo que dice Pablo en el capítulo 2 a los Efesios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Todo esto es de fe. La posición hay que mirarla por la fe. La práctica es lo que a diario nosotros vivimos. Pero hermano, esa práctica, aunque es imperfecta, no nos debe hacer perder la visión de nuestra posición. Nunca, jamás. Amén. Y si hijos, también herederos. Ciertamente de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, que esa práctica lo grave sería que tú estuvieses pensando que cuando estés pasando por esos bajones, concibas en tu mente de que Dios se fue, que te desliga. No, 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 hermano. Y si no, preguntémosle a Pedro. Pedro fue un hombre que, hombre, se equivocó. El enemigo lo zarandeó, lo puso a fallar. Negó 3 veces a Cristo y él pensó que estaba desligado. Se fue a pescar y también nosotros también se fueron a pescar. Pero muy particularmente me llama la atención lo que pasó a Pedro. Y cuando Cristo hizo la convocatoria a los discípulos, el ángel le dice a las mujeres, vaya, díganle a los discípulos y a Pedro. Pero mire cómo hace énfasis. Y a Pedro. En otras palabras, díganle a Pedro que no puedo estar perdido.
que él tiene una posición, que por el hecho de que la práctica lo haya puesto a patinar, su posición no está perdida. Hermano, y esto es grande. Lo que pasó con Pedro a nosotros nos debe llenar de alegría, porque estamos en esa misma posición. Entonces, hermanos, bajo este concepto, es que el apóstol Pablo nos habla en el texto base de este pensamiento. Primero dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ojo con esto. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Esa es la práctica imperfecta. Dice, prosigo por ver si logro asir aquello. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, allá, hermano, en los cielos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí en este texto, Pablo habla de la práctica imperfecta, en esto que acabamos de leer. Pero en los siguientes versículos dice, así que todos los que somos perfectos. Cualquiera podría decir como así. Primero dice que no es perfecto, que no lo ha alcanzado. Y ahora dice, y a todos los que somos, se incluye. A todos los que somos perfectos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y me gusta el pensamiento de Pablo cuando lo redondea con estas palabras. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano querido, hablar de esto a mí me fascina. Hablar de la iglesia a mí me conmueve, porque la posición del cristiano es la misma posición de la iglesia. La posición de la iglesia es una posición honorífica, es un estatus elevado. Tan es así que el apóstol Pablo dice que somos ahora, no antes, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermano. Si usted no valora esto, entonces, ¿qué es lo que va a valorar? El que no valora esta posición y la obra de Cristo, téngalo por seguro que se va a desviar del camino, porque la otra vida le va a parecer mejor que esta y nunca será mejor. Nunca será mejor. Los derechos que Cristo ha adquirido por nosotros son tan grandes que el que no los valora va a considerar tesoros aquí en la tierra y va a buscar glorias humanas aquí en la tierra. Entonces, hermanos, es verdad, Dios hace una obra perfecta en cada uno de los creyentes a través de hombres imperfectos. Porque, oiga, quien diga que es perfecto, que levante la mano. Yo en vez de levantarla, yo más bien abajo. Porque nadie lo es. Pero el hecho de estar nosotros en Cristo Jesús, oh gloria a Dios, qué honor tan grande. Hermano, que nos sigan diciendo a nosotros, no, Jesús solo, que digan lo que quieran. Pero en Cristo nosotros estamos completos. Amén. Y esa es precisamente la posición de la cual habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, cuando habla de guardar la unidad del Espíritu. Lo comparamos con lo que dice aquí. Y en cuanto a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Dios vendrá por una iglesia que piense de esta manera. Se llevará a los miembros que tengan este concepto claro, hermano. Pablo dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, le ruego que vivan
como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. En otras palabras, aunque ustedes estén aquí en la tierra en una práctica imperfecta, no se olviden que ustedes no pertenecen aquí. Ustedes pertenecen es allá. O sea que uno debería estar aquí en su trasegar cotidiano sin perder de vista lo que Dios nos ha dado ya. Gloria a Dios. Esto es grande, hermano. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y solo hay un bautismo y una esperanza de salvación. Solo hay un Dios que es el Padre de todo, gobierna sobre todo, actúa por medio de todos y está en todo. Entonces, mi hermano querido, a manera de conclusión, les digo lo siguiente. ¿Será que sí podemos caer de esa posición? ¿Qué diría? Si me lo preguntas, yo te diría, sí podemos caer de esa posición. Ahora, ¿depende de quién? ¿Depende de Dios o depende de mí y de ti? Eso depende de nosotros, eso depende del hombre, no depende de Dios. Si por Dios es, dice nadie, los tengo esculpidos en la palma de mi mano y nadie los arrebatará de mi mano. Pero como nosotros somos seres pensantes, racionales, con libre albedrío, a veces se nos mete la locura y nos vamos. Pero ¿sabe por qué nos vamos? Porque no valoramos la posición. Hermano, esto es grande. Sí podemos caer de esa posición, pero es que la práctica evidencia nuestra posición. La práctica. Aunque nos equivoquemos, pero la práctica evidencia nuestra posición. Claro, es lógico que una práctica continuada de maldad evidencia o pone en entredicho nuestro estatus a la que Cristo nos ha elevado. Entonces, los perfectos se perfeccionan. Los santos se santifican. Oye bien, los perfectos se perfeccionan. Los santos se santifican. Dentro de este proceso de perfección o de perfeccionamiento y de santificación, nos equivocamos. Pero nuestras equivocaciones, hermanos, se lo digo, no nos desligan, no nos hacen perder el nuevo estatus que Cristo logró por nosotros, hermanos míos. No, no, métete esto a la cabeza. No, no, no. Más bien harías bien, más bien. Es que si te equivocaste, reconoce que te equivocaste. Porque nosotros cuando nos entregamos a Cristo y nos bautizamos en su nombre, quedamos revestidos de Cristo. Oiga, la investidura, la posición, yo debo mirarla. La mira el diablo. La mira el diablo. ¿Cuánto más nosotros? Por la fe, nosotros debemos mirar la posición de mi hermano para no estar señalando, para no estar acusando. Entonces, hermano querido, dentro de ese proceso sí nos equivocamos. Pero que esa equivocación no nos haga perder el estatus que Cristo logró por nosotros. Entonces, para redondear este pensamiento, lo que Cristo ha hecho con nosotros es tan grande que nos ha dado su nombre. Esta iglesia tiene un nombre. Amén. Jesucristo es nombre, sobre todo nombre. La iglesia de Jesucristo es hermosa. La iglesia de Cristo es perfecta. Oiga bien, la iglesia de Jesucristo es santa. La iglesia de Jesucristo, posicionalmente hablando, está elevada a la altura de Cristo. Hombre, gloria a Dios. Entonces no nos compliquemos la vida, hermano mío. Miremos y tratemos a nuestros hermanos de acuerdo
a esa posición tan elevada como la posición de Cristo. Porque hay veces nos convertimos en jueces, acusadores y condenadores de lo que Dios ha juzgado, ha acusado y ha condenado, pero los ha absuelto, los ha perdonado, los ha justificado. En otras palabras, no llamemos inmundo lo que Dios llama. Si tú miras la iglesia de esta manera, oye, hermano mío, lo que te voy a decir, estás mirando con los ojos de Cristo. Cristo viene por una iglesia perfecta. Pero a veces pensamos que el hecho de ser perfecto es no equivocarnos. No, nos equivocamos. Lo que Cristo hizo fue elevarnos a esa posición. No la pierdas, hermano. No dejes que te la quiten por ahí con mensajes equivocados. Porque también tenemos que reconocer que por ahí hay algunos que dicen, abusando de la posición, ellos dicen, no, ya Cristo nos elevó a esa posición y hagamos aquí lo que hagamos, no vamos a perder el estatus. Totalmente equivocado. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es equivocado, es lo que se llama creciendo en gracia, es lo que se podría llamar una salvación simplemente por la obra de Cristo sin el concurso nuestro. Eso es equivocado. Yo tengo que obrar mi salvación. En otras palabras, yo tengo que vivir la vida, tengo que llevar mi práctica como un salvado, como un regenerado, como alguien que está en una posición elevada. Dígame si esto no es grande. Pero no te desvalores, no te demerites, no te rebajes, porque si tú te rebajas, estás rebajando a Cristo, a menos que te desligues de la iglesia. Y si te desligas de la iglesia, te desligas de Cristo. La iglesia de Cristo, te repito, es hermosa, es perfecta. Y por eso no podemos quitarle las atribuciones del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es una obra múltiple. Nos lleva a nosotros perfeccionando a la altura de Cristo, hasta llegar a la altura de Cristo. Y yo digo una cosa, aquellos que dicen que la iglesia no es pura, están desconociendo la obra del Espíritu Santo. Porque si no es así, entonces ¿para qué nos perfecciona Dios por su Espíritu Santo? Y si Dios, desde que el Espíritu Santo vino, hermanos, sigue una obra de perfeccionamiento, esto no va a parar. Esto no va a parar. Esto va a hermosear cada día más a la iglesia. De manera, hermano mío, hermano querido, hermana querida, hermano en Cristo, miembros de este cuerpo selecto que se llama la iglesia de Jesucristo, en cuanto a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Valora lo que Dios te ha dado. Que Dios te siga bendiciendo.